Muy bien. Lo primero que tenemos que considerar cuando trabajamos o cuando iniciamos nuestro trabajo con Erdas-Imagen, cuando recién estamos iniciando el trabajo con Erdas-Imagen, es el entorno. Los usuarios que hemos sido durante muchos años, que hemos usado el software de Erdas-Imagen por muchos años, nos acostumbramos a un cierto tipo de interfase que, pues, si bien fue revolucionaria en los 90 por su tipo de interfase gráfica y todo, pues ya no estaba tan acorde a los tiempos modernos y a la forma de hacer los procesos en este entorno de la geomática. Desde la versión 2010, Erdas-Imagen estrena una nueva cara que le hemos denominado la interfase Ribbon, que maneja una estructura pues muy similar a como tienen muchos otros productos. El más común es Microsoft Office, pero hay muchos otros productos que tienen esta estructura. El Ribbon o la cinta es un conjunto de herramientas que están en la parte superior y tenemos una serie de menús que cambian de manera dinámica dependiendo del tipo de información que tengo desplegada. Entonces vamos a tener tres áreas principales para trabajar con Erdas-Imagen. El Ribbon o la cinta, que es donde van a estar todos nuestros comandos. El área de visualización, aquí yo puedo tener una o múltiples ventanas. Y el área de control de datos. Aquí tenemos todo lo que es el árbol de archivos que voy desplegando y también un pequeño catálogo que me permite organizar la información. Ahora les voy a mostrar directamente en el software cómo funciona. Simplemente para tener en cuenta algunos detalles y que quienes son nuevos con el software no se pierdan al momento de lo que vamos a mostrar. Cuando no tengo desplegada ningún tipo de información en la ventana, mi menú se ve de esta forma, ¿sí? Casi todas las herramientas están deshabilitadas, ahí lo podemos ver, y tengo algunas nada más que están activas. Cuando vemos las herramientas así en este color gris, quiere decir que esa herramienta no se puede usar en ese momento por alguna razón. Una vez que despliego una imagen, aquí vemos cómo se adiciona un conjunto de herramientas que se llama raster y además se activan todas las herramientas que puedo utilizar con ese tipo de información que acabo de desplegar. Dependiendo del tipo de información que yo despliegue, ¿sí? Si es de una banda o de múltiples bandas, vamos a ver que tenemos una serie de menús muy específicos. Aquí, por ejemplo, vemos, aún sin ver la imagen, simplemente por el menú puedo ver que desplegué una imagen multiespectral y aquí que desplegué una imagen pancromática, ¿sí? Y bueno, si hubiera yo desplegado un archivo vectorial, entonces aquí en lugar de tener un conjunto de herramientas que se llama raster, tengo un conjunto de herramientas que se llama vector, ¿sí? Entonces, estos menús, ¿sí?, van a ir cambiando conforme ustedes vayan trabajando. Vamos a ver ya ahora en la parte práctica cómo se interactúa con esta interfaz. Vamos a ver una serie de operaciones básicas. Tenemos poco tiempo en realidad para ver todas estas cuestiones, ¿sí? Es simplemente como una introducción a lo que ustedes pueden hacer con Erdas-Imagen. Lo primero que tenemos que hacer pues, es desplegar archivos. Hay múltiples tipos de archivos, ¿sí? Aquí podemos ver un archivo pancromático, un archivo multiespectral, un modelo de elevación del terreno y un archivo temático. Esos son los 4 tipos principales de información raster que podemos utilizar, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo trabajar con estos archivos en el entorno de trabajo, cómo desplegar esta información y qué operaciones de manejo de datos podemos hacer con este tipo de datos, ¿sí? O sea, en mi flujo de trabajo, lo primero que hacemos cuando recibimos una imagen o un conjunto de imágenes es desplegarlas y analizarlas, ver qué características tienen,
qué proyección o no, si tienen algunos datos de coeficientes polinomiales o no, y ver qué precisión tiene la imagen, etc. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es desplegar la imagen. Aquí yo tengo el software de ErDasImagen. Aquí lo vemos que está completamente sin ningún tipo de información desplegada. Desde la pestaña de Home, aquí vemos las diferentes opciones de la interfase Ribbon, ¿sí? Cada una de estas está orientada a un grupo específico de operaciones. La pestaña de Home tiene las herramientas principales para despliegue y control de la visualización. En la parte de Manage Data tenemos todas las opciones para importación y exportación de datos, así como diferentes tipos de conversiones. El menú de raster tiene las operaciones relacionadas con archivos imagen, ya sea todo lo que son realces, todas las opciones de geometría. Aquí podemos ver cómo las herramientas se agrupan en un grupo de menús que hacen operaciones muy específicas, como por ejemplo clasificación, ¿sí? Tenemos detección de cambios, radar, etc. Todas estas operaciones que están acá, o estos grupos de operaciones, están relacionados específicamente con los archivos imagen. De la misma forma, hay operaciones que están relacionadas específicamente con las operaciones vectoriales. En este momento, en esta versión, hay un cierto tipo de conversiones que requieren de una serie de módulos adicionales. Por ejemplo, si yo quiero convertir una imagen a una cobertura de ArcInfo, esto requiere una licencia de Imagine Vector. Es un módulo adicional de la suite de ERDAS. Aquí podemos ver cómo cuando seleccionamos alguna herramienta nos indica la función de esa herramienta en la ayuda en línea, y también nos indica, en este caso, que requiere una licencia específica. Tenemos una serie de operaciones específicas para el análisis del terreno. Estos son módulos especiales, no los vamos a utilizar en esta ocasión, pero son módulos especiales que están en proceso de ser incorporados a la interfase Ribbon. La ayuda en línea, muy importante. Aquí vienen los diferentes manuales en formato PDF, las guías de usuario que les permiten pues realizar cuando están iniciando algún proceso, un flujo de trabajo para hacer algún proceso, como por ejemplo georreferenciación o clasificación. En las guías de usuario ustedes pueden realizar estos procesos con los datos que vienen en el software de ejemplo. Y también en el caso de que quieran buscar algún comando, por ejemplo, aquí pueden teclear el comando que están buscando, NDVI, y aquí me indica dónde está el comando, lo puedo ejecutar directamente desde esta interfase, entonces ya puedo tener ahí directamente la operación que voy a realizar. De esta pestaña de Google Earth les voy a hablar un poco más adelante, cuando hagamos las operaciones. Entonces, aquí lo primero que hacemos es manipular el despliegue a través de este botón de Add Views. Nosotros podemos adicionar un cierto número de ventanas, ¿sí? Tenemos una serie de configuraciones, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí puedo desplegar 4 ventanas y se despliegan en una estructura de tiles o de grid, ¿sí? Si yo voy a comparar varias imágenes y me conviene más que las ventanas estén en forma vertical, puedo cambiar aquí el Layout Mode a que sea vertical, y entonces ya las ventanas las veo todas verticales, o las puedo cambiar a un Layout horizontal, y entonces ya las veo todas horizontales. Todo esto es de manera dinámica directamente desde este menú. Una cuestión que es nuevo en esta versión es que pues también puedo encender y apagar las ventanas sin necesidad de cerrarlas, ¿sí? Yo puedo ir desplegando la información en las diferentes ventanas y simplemente apagarlas.
Aquí podemos ver la estructura de datos que tenemos en la ventana de contenidos. Aquí podemos ver las diferentes ventanas y qué contiene cada una de las ventanas. Para desplegar información en las ventanas, pues bueno, siempre hay una que tiene que estar seleccionada. Noten cómo cuando doy clic en la parte superior de cada una de las ventanas, esta cambia de color. Eso indica que esa es la ventana que está activa, ¿sí? Y bueno, hay algunas operaciones que requieren que yo seleccione una ventana master para que todas las demás se vinculen hacia esa ventana master. Por ejemplo, en el caso de hacer un link geoespacial, vamos a hacer ese procedimiento para que lo vean también. Lo importante de recordar es que cuando tienen muchas ventanas desplegadas, es importante que seleccionen ahí una de ellas para que sea una ventana activa, ¿sí? Aquí en la parte del catálogo, que también se llama Retriever, ustedes pueden adicionar un conjunto de datos que ya hayan preparado, como en este caso yo lo hice para la presentación. Aquí voy a adicionar se le llama un shoebox, un conjunto de datos que preparé para esta presentación. Okay. De esta manera ustedes no tienen que ir desplegando la información por partes, sino que pueden desplegarla mucho más rápido. ¿Sí? Ya tienen ahí organizados sus datos, pueden tener diferentes shoebox o diferentes catálogos donde ya tienen su información preparada para las diferentes operaciones, y entonces ya después solo tienen que seleccionar los datos que van ustedes a desplegar. Este shoebox ustedes pueden configurarlo, poner un cierto número de imágenes o adicionar nuevos grupos dentro de la información. Aquí lo único que tengo que hacer es seleccionar alguna de estas imágenes y arrastrarla hasta mi ventana. Noten cómo se adicionaron estas herramientas para manejo de la información pancromática. Puedo seleccionar aquí la imagen multiespectral y entonces ya tengo la información multiespectral. Despliego una imagen de radar o despliego un modelo de elevación digital. Voy a cambiar esta imagen de radar. En lugar de desplegar la imagen de radar, voy a desplegar un layer temático. Aunque bueno, lo puedo poner encima también. Y aquí ustedes pueden ver cómo podemos combinar los diferentes tipos de datos en una sola ventana. Entonces, les comentaba que nosotros podemos hacer un link entre las diferentes tipos de datos. Aquí tengo las diferentes ventanas y puedo seleccionar una de estas y hacer una vinculación de esta ventana con todas las demás, y también puedo activar una opción de lock, ¿sí? De manera que todas las operaciones de despliegue que yo realice en una de las ventanas se vean reflejadas también en las otras, ¿sí? Voy a hacer un acercamiento a alguna zona y ahí vemos cómo me está haciendo esa misma operación para las demás ventanas. Ahí está. Muy bien. Una de las características principales entre estos diferentes tipos de datos que estamos trabajando, las operaciones que podemos realizar con ellos, es, por ejemplo, los atributos que estas imágenes tienen asociadas. Aquí tenemos una información pancromática, información multiespectral, aquí tenemos información temática, este es un modelo de elevación digital. Vamos a ver qué operaciones podemos hacer con las imágenes. En el caso específico de las imágenes temáticas, por ejemplo, si yo selecciono aquí mi layer de tipo temático y selecciono la función de tabla,
puedo mostrar aquí los atributos que están asociados. En este caso es una clasificación y entonces puedo ver la tabla de atributos de esa clasificación, ¿sí? Entonces puedo ver un nuevo tipo de dato aquí y las operaciones que puedo realizar con ese tipo de dato. Hay operaciones específicas que podemos realizar con los modelos del terreno, que también las vamos a ver más adelante. En cuanto a la parte de despliegue, para profundizar un poco más aquí, recordemos que les comentaba que hay una serie de, una vez que mantenemos las ventanas vinculadas, si yo aplico una operación, por ejemplo rotación en una de ellas, todas se rotan con las mismas características. Ahí podemos ver, con esta función de escala y ángulo, puedo rotar las diferentes imágenes o puedo manipular el acercamiento. Muy bien. Vamos a ir viendo otras operaciones que ustedes pueden realizar. Voy a cerrar estas ventanas. Algo que es muy interesante, especialmente respecto al tipo de información que estamos desplegando, es, por ejemplo, aquí, cuando selecciono la imagen multiespectral, automáticamente el software está reconociendo que se trata de una imagen Landsat TM y me da diferentes opciones de combinación de bandas que yo puedo utilizar para el despliegue de la información, ¿sí? Dependiendo del tipo de sensor que yo vaya seleccionando, pues voy a tener aquí estas diferentes opciones de despliegue. Si yo remuevo esta imagen y despliego ahora una imagen Spot XS y voy a la parte de multiespectral, bueno, puedo seleccionar aquí otras opciones para el despliegue de esta imagen. Hay imágenes, por ejemplo, las imágenes Worldview 2, que tienen un mayor número de bandas y son imágenes que nos permiten hacer un tipo de análisis mucho más detallado, ¿sí? Voy a mostrarles ahora una imagen de Worldview 2 y las diferentes opciones que ustedes tienen para manipular este tipo de imágenes. Estas imágenes son de 8 bandas, de 2 metros de tamaño de píxel en multiespectral y de 50 centímetros en pancromático. Una de las cuestiones importantes es que les permite, déjenme ver aquí, está tardando un poco en accesar mi disco. Les permite hacer análisis orientados, por ejemplo, a batimetría, ¿sí? O hacer análisis de vegetación muy específicos. Tienen una banda amarilla, que es la que está orientada a hacer procesos de batimetría, y una banda también en la parte del infrarrojo que complementa los estudios de vegetación. Vamos a ver esta imagen. Esta imagen viene en un formato muy específico, es un formato NITF, ahorita les voy a hablar un poco más acerca de este formato, pero en relación al tipo de archivos que podemos desplegar con Erdas Imagen, Erdas Imagen maneja algo que le llamamos DLLs. Todos estos formatos que ustedes ven aquí se pueden leer de manera directa sin necesidad de importación. Entonces aquí yo puedo seleccionar el archivo NITF y seleccionar la imagen con estas características. En este caso, esta imagen de Worldview 2 ya viene con coeficientes polinomiales, es decir, podemos derivar un producto cartográfico, una ortoimagen, por ejemplo, a partir de este dato, ¿sí? Una de las características también de la versión de la nueva versión, de la versión
bueno, de la versión 2011, podemos explotar las características tipo de modelo de información, obteniendo los datos del modelo geométrico y, por ejemplo, realizar mediciones en mediciones de alturas en imágenes en dos dimensiones, en imágenes monoscópicas. ¿Sí? Aquí podemos ver en la parte multiespectral, hice un acercamiento, voy a seleccionar aquí en multiespectral la opción de Worldview 2 y aquí voy a seleccionar algunas opciones. Por ejemplo, aquí está la Worldview 2 orientada a batimetría, esta es una de las opciones y ahí vamos a ver cómo cambia el número de bandas. Y nos va a indicar ahí usando la banda 3.2. Podemos ver casi como si fuera, digamos, superficie lo que está debajo del agua. Vamos a hacer otra combinación aquí, que sea, por ejemplo, falso color infrarrojo. En este caso la vegetación se va a ver en color rojo. Una desértica, entonces, zonas de infrarrojo, vamos a ver como en estas que se toda la vegetación en rojo y nos muestra ya lo que es agua muy marcado y lo podemos comparar con el modelo anterior. Entonces, algo que es muy importante, este tipo de formato, el NITF, que les voy a hablar un poco más adelante, nos permite, como guarda la información del modelo geométrico de la imagen, cuando hacemos una operación de medición, podemos medir alturas. Esta no es la imagen más adecuada para medir alturas. Vamos a hacer el proceso con una imagen de mucho más detalle, donde podamos ver diferentes edificios y poder medir la altura de estos edificios en monoscópico. Muy bien. Básicamente esto es lo que ustedes necesitan de la interfase para manipular la información. Hay una operación muy útil que es la vinculación con Google Earth. Voy a tratar de mostrarlo aquí en estas dos ventanas. Voy a iniciar mi Google Earth para que sea más rápido, porque esta vez esto toma un poco de tiempo en desplegarse. Aquí tengo dos imágenes de la zona de Bolivia, son dos imágenes Digital Globe de diferente fecha. Y aquí estas imágenes tienen diferentes características. ¿Sí? Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer cuando empezamos a trabajar en un proyecto nuevo es revisar cómo vienen nuestras imágenes. ¿Sí? Si yo aquí veo las dos imágenes y voy a hacer un enlace de las imágenes y muestro ahora la flecha de norte. ¿Sí? Aquí vemos cómo en una de las imágenes el norte está hacia arriba y en otra de las imágenes el norte está hacia abajo. ¿Sí? Yo puedo aquí indicarle que me alinee las dos imágenes hacia el norte. Aquí esto es por las características que tiene cada una de las imágenes. Aquí puedo seleccionar la imagen y decirle que me la alinee hacia el norte. ¿Sí? Ahí ya las dos imágenes están alineadas hacia el norte. ¿Sí? Voy a hacer un acercamiento a algún área de la imagen. Y a quitar la flecha de norte para que no nos estorbe. Y vamos a hacer otro acercamiento más. Vamos a ecualizar las escalas para que veamos lo mismo en ambos casos. Ahí está. Y ahora voy a poner mi ventana de Google Earth. Está un poco grande. Aquí está. Una función muy interesante, aquí podemos ver, esta es una base aérea en La Paz, en Bolivia. Y aquí vemos que estas imágenes son de diferente fecha y en esta zona podemos ver un conjunto de aviones y cómo están distribuidos, cómo cambia la distribución de estos aviones en
pues, en las diferentes fechas. Esto es algo muy dinámico, desde luego los aviones se supondría que tendrían que estar moviéndose periódicamente, ¿sí? Pero sin embargo vemos que hay unos que están ahí estacionados y que no se mueven con tanta periodicidad, ¿sí? Vamos a ver esta misma zona, pero ahora vinculada con Google Earth. Aquí tenemos una opción que nos permite conectar con Google Earth y al momento que hago la conexión, se nos activan estas opciones. Yo puedo decirle aquí que me lleve a esta localización en La Paz, en la visualización de Google Earth. Y también puedo pues establecer esta vinculación entre las dos imágenes para que al momento de que yo haga una actualización de la visualización de una, se visualice la otra. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir que haga un ajuste de la visualización de Google Earth a mi imagen, ¿sí? Lo puedo vincular y sincronizar. De manera que si yo me muevo en la imagen, pueda también moverme en la ventana de Google Earth, ¿sí? Ahí podemos ver, aquí hay también una diferencia importante, o sea, vemos cómo cambia la distribución de los elementos en el tiempo, ¿sí? Ahí hay una zona de operación mucho más grande. Aquí podemos ver todo este conjunto de aviones que estaban aquí. Ya no están en esta zona. Entonces, esta es simplemente una identificación mucho más rápida del proceso, pero aquí en Google Earth lo podemos ver. Y si yo quisiera ver cuál es el área que cubren mis imágenes en Google Earth, yo le puedo decir aquí, exportar footprint, y entonces puedo ver cuál es el área que está cubriendo mi imagen con Google Earth y pues aprovechar las diferentes herramientas que tiene Google Earth para pues, la información que tienen ahí sobre puntos de interés principalmente y ver cómo caen estos dentro de mi imagen. Voy a cerrar esta porque se toma pues espacio ancho de banda y en este momento lo estamos usando para la presentación. Okay. Muy bien. Entonces, esto es lo más, digamos, significativo con respecto a la parte de visualización y despliegue de archivos. ¿Qué es lo siguiente que hacemos cuando recibimos información? Por ejemplo, estas imágenes que están en formato NITF. Lo siguiente que hacemos es importar los datos, ¿sí? Cuando hacemos importación de datos, Erdas Imagen tiene pues una gran cantidad de opciones, de filtros para importar. Y bueno, aquí ustedes pueden ver cuáles son los que lee de manera directa. Si yo quisiera importar estos archivos NITF y voy y selecciono el filtro NITF, veo que tiene una opción de Direct Rate. Eso quiere decir que no necesitaría importarlo, lo podría leer de manera directa en ese formato. Y bueno, también tenemos la parte de exportación. La exportación es uno de esos procesos junto con la generación de pirámides o el cálculo de estadísticas que se pueden hacer en lote. Es decir, puedo seleccionar un conjunto de imágenes para hacer este procesamiento en grupo. ¿En qué consiste este procesamiento en lotes? Yo tengo un conjunto de imágenes, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita cómo funciona, pero antes quisiera explicarles estas características. O sea, tengo un grupo de imágenes, digamos 8 imágenes, que voy a aplicarles un proceso de conversión, digamos una conversión a TIFF o cualquier tipo de conversión que ustedes quieran. A través de la herramienta de Batch, ustedes pueden seleccionar varias imágenes para que esto se realice en un paquete de procesamiento, pero además pueden procesar de manera paralela dentro de su mismo equipo varios archivos a la vez. Esto es utilizando el número de procesadores que tiene su equipo.
¿sí? Para los procesos de fotogrametría y percepción remota, fotogrametría en particular, se recomienda que las máquinas tengan, pues, de 4 procesadores para arriba. Pueden ser de 2, por ejemplo, esta máquina que estoy usando en este momento tiene 2 procesadores y funciona bastante bien, pero cuando estamos trabajando ya en un entorno de producción, mientras más procesadores podamos tener, es mejor. Adicionalmente, ERDAS Imagen, desde ERDAS Imagen Advantage y Professional, se incluye la posibilidad para el usuario de que pueda realizar hasta 4 procesos en paralelo. Eso quiere decir que si tengo 8 imágenes para procesar, puedo generar un archivo batch y decirle que me procese 4 a la vez, una en cada procesador. Si esta máquina lo que va a hacer es solamente procesar, puedo decirle que corra los 4 procesos en paralelo. Si voy a usar esta máquina para seguir haciendo trabajo mientras procesa, lo más recomendable es que yo haga 3 procesos en paralelo como máximo, para que uno de los procesadores me pueda seguir sirviendo para operar. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Voy a cerrar esta ventana, voy a abrir una nueva y aquí voy a desplegar unas ortofotos que tengo de una zona de Denver. Estas son ortofotos generadas a partir de fotografías aéreas convencionales, es decir, de las cámaras fotogramétricas que tienen marcas fiduciales, ¿sí? Voy a hacer un proceso de exportación, estas están en formato IMG, pero por cuestiones de espacio, necesito comprimirlas. Todos los niveles de ERDAS Imagen incluyen un nivel de compresión. ERDAS Imagen Essentials me permite tomar imágenes de hasta 10 gigas y comprimirlas en formato SW. Aquí voy a seleccionar SW. ERDAS Imagen Advantage me permite tomar una imagen de hasta 100 gigas y comprimirla en formato SW. Y ERDAS Imagen Professional, puedo tomar una imagen del tamaño que sea, es ilimitado, y comprimirla en formato SW. Entonces voy a seleccionar una de estas ortofotos, ¿sí? Okay. El archivo de entrada es IMG y el archivo de salida es SW. Voy a ver en dónde la está poniendo. Está bien, la voy a dejar ahí. Y aquí le digo OK. Aquí yo estoy seleccionando una de las imágenes que quiero convertir, que quiero comprimir, ¿sí? Una vez que selecciono los parámetros de compresión, aquí directamente en la herramienta de compresión, de exportación, tengo un botón de batch. Todas las funciones que tengan ese botón de batch se pueden realizar en un lote de procesamiento, ¿sí? Aquí le voy a decir que voy a modificar los parámetros de manera automática. Va a ser una compresión directa de todos los archivos. Y aquí voy a seleccionar los archivos que voy a comprimir. Aquí yo puedo seleccionar todos los que yo quiera, ¿sí? Aquí en este caso solamente estoy adicionando 2 más. Mi lote de procesamiento va a ser de 3 imágenes, pero yo le podría poner 5, 10, 20, 50, las que ustedes quisieran procesar. Todos estos formatos, en formato SW, se pueden abrir en otros productos. Hay algunos productos que necesitan un plugin y hay otros que se pueden abrir de manera nativa. Cuando le doy Next, ya en la última parte de procesamiento, pues aquí me dice cuántos procesos puede ocurrir de manera simultánea. Esta máquina tiene únicamente 2 procesadores.
Esta máquina tiene solamente 2 procesadores, solo podría correr 2 procesos de manera simultánea, pero si su máquina tiene 4 procesadores, que ya hay muchas máquinas de escritorio para procesamiento de imágenes y especialmente para fotogrametría, que ya tienen hasta 8 procesadores, pues entonces pueden poner aquí varios procesos en simultáneo. ERDAS Imagine Advantage, si ustedes tienen una sola licencia de ERDAS Imagine Advantage o Professional, pueden correr aquí hasta 4 procesos simultáneos, ¿sí? Y bueno, cada uno de ellos se va a ir a un procesador. En este caso yo solo podría correr 2 procesos simultáneos porque solo tengo 2 procesadores. Esto hace que si por ejemplo cada imagen, cada conversión, digamos que las imágenes son idénticas, pesan lo mismo, se tarda, no sé, 10 minutos, convertir estas 3 imágenes en, usando un solo procesador me tomaría media hora, por ejemplo, ¿no? Al momento de que hago un proceso simultáneo, ya me tomaría, en este caso como solo voy a correr 2, me tomaría a lo mejor 20 minutos. Si yo tuviera 4 y me fuera a demorar 40 minutos, pues a lo mejor me tardo 20. No es exactamente la mitad, pero sí hace mucho más eficiente el tiempo de procesamiento. Depende del proceso y de pues, las diferencias que pueda haber entre los archivos. Entonces, de esta forma se hace el proceso de batch. Todas las diferentes operaciones que ustedes puedan realizar, por ejemplo, vamos a pensar en un análisis espectral, por ejemplo, un índice de componentes principales, ¿sí? Aquí, bueno, aquí está desactivado el botón de batch porque no le he dado el archivo de salida, ¿sí? Pero una vez que le doy el archivo de salida, ya se activa el botón de batch, entonces puedo dar varias imágenes para poder hacer el procesamiento en batch de componentes principales para estas imágenes. No sé muy bien a qué se refería tu pregunta, Luis, respecto a las operaciones de transformación de bandas, pero bueno, todos los menús que tú tengas acceso y que tengan habilitado el botón de batch, puedes hacer el procesamiento de varias imágenes. Aquí pueden ver, casi todos tienen el botón de batch disponible para hacer este tipo de procesamiento. ¿Sí? Muy bien. La siguiente operación que vamos a realizar, bueno, vamos a ir viendo las diferentes operaciones que nos quedan, son los realces. Hay diferentes tipos de realces que ustedes pueden realizar. Los realces se dividen en varios grupos. Hay realces espaciales, radiométricos, espectrales. Y pues el objetivo de un realce es que podamos identificar los elementos con mayor nitidez en la imagen, o que podamos ver ciertas cosas que a simple vista no podemos ver. En el caso de los realces espaciales, eso es lo más claro, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la pestaña de multiespectral podemos ver todo este conjunto de herramientas, ¿sí? Enhancement, Brightness Contrast, Sharpness, que nos permiten trabajar con los realces más básicos que tenemos en ERDAS Imagine. Aquí podemos ver la imagen original y aquí la vemos después de un realce. Y si alcanzan a ver en su pantalla, estoy mostrando las dos imágenes antes y después de un realce. Es un filtro de paso alto, que nos permite identificar mejor, ¿no?, los elementos. A lo mejor aquí este puente no se veía muy claramente antes, ¿sí?, pero cuando aplico el realce ya lo puedo ver con mayor nitidez. El objetivo de los realces, específicamente de los realces espaciales, es modificar la frecuencia espacial del píxel. Por ejemplo, aquí, todos estos píxeles que están aquí, que son vegetación, tienen una baja frecuencia espacial. Es decir, hay modificación en el valor
del píxel, pero no es una modificación tan grande. O sea, no hay una diferencia muy grande entre el valor de este píxel y de este. A lo mejor aquí hay un poco más entre estos, pero siguen siendo vegetación. Sin embargo, aquí entre la vegetación y el agua hay una diferencia significativa. O entre el agua y lo que es un elemento construido por el hombre, hay una diferencia significativa. Es decir, estos valores de píxel tienen una mayor diferencia, es decir, tienen una mayor frecuencia espacial. La diferencia entre ellos es diferente. Bueno, también ahora vamos a ver los realces y también vamos a ver de manera siguiente algunos flujos de trabajo para el manejo de imágenes y la generación de mapas, ¿sí? Vamos a entrar a unos procesos un poco más complejos, un poco más adelante. Vamos a cerrar el webinar con procesos de análisis topográfico y con un poco de georreferenciación. Antes quiero ver unos procesos un poco más básicos. Entonces vamos a ver la parte de realces y después vamos a ver cómo podemos generar mapas y hacer procesos de trabajo con estos mapas para enviarlos a otros tipos de reportes. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer un realce o qué diferentes tipos de realces tenemos disponibles. Voy a poner esta imagen Landsat en primer caso. Voy a hacer un acercamiento. Y aquí en el menú de multiespectral, recuerden, es donde ustedes tienen las herramientas para hacer los realces de tipo visual en la pantalla de Erdas Imagen. Aquí tenemos diferentes tipos de realces. Estos tienen que ver con el contraste. La forma más básica de contraste es el brillo, ¿sí? Y el contraste, aquí lo podemos manipular directamente a través de estos controles. Pasé un poco. O podemos resetear estos parámetros. Y aquí también tenemos la opción de filtrado. Aquí yo puedo seleccionar una serie de filtros predefinidos, ¿sí? Aquí tenemos el filtro de paso alto, es el filtro de sharpness. Aquí me avisa, ¿sí? Hay diferentes maneras en que estos filtros, también se llama kernels, se pueden aplicar a la imagen, ¿sí? En este caso es una modificación visual únicamente, no se está modificando el valor del píxel. Puedo modificar el valor del píxel, pero esto se hace utilizando otra opción, ¿sí? Este es lo que me está pasando en este momento. Ahí vemos, ¿sí? la diferencia, ¿sí? La voy a regresar momentáneamente para que, aquí tenemos el botón de undo, aquí pueden ver la imagen antes del realce. Si yo deseo un poco más de realce, o sea que sea más intenso, aquí vamos a hacer con el control, la parte superior, podemos ver que se van marcando los bordes, digamos, donde están los cambios del valor del píxel, van siendo cada vez más intensos con respecto, dependiendo del valor que estoy utilizando aquí. También hay filtros, este es el filtro de paso alto, es decir, incrementa la frecuencia espacial. También hay filtros que suavizan, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos un proceso de fusión de imágenes, a veces necesita un suavizado. Aquí ven como la imagen se hizo un poco más borrosa, más suave. Aquí es como estaba anteriormente. Aquí puedo ver directamente con el control manual, ¿sí? El suavizado me permite permite disminuir la frecuencia espacial de los valores de píxel y entonces me genera una imagen más suavizada, ¿sí? Como les decía, esto es visual. Yo puedo seleccionar una serie de operaciones, ahora les muestro dónde están, para que ustedes generen estos procesos directamente sobre las imágenes. Otro proceso que es muy interesante es el Dynamic Range Adjustment. Este es un tipo de realce que me permite
trabajar con los valores de píxel de la imagen que está desplegada, ¿sí? Aquí yo activo el Dynamic DRA y si hago una modificación, digamos, del área que estoy visualizando, ¿sí? No sé si alcanzan a ver, conforme me voy moviendo en la imagen, el ajuste o el realce de color de la imagen cambia dependiendo del área que estoy desplegando. Hay una serie de propiedades que podemos manipular del proceso, de manera que yo puedo obtener el mejor resultado. Esto hace que, independientemente del área que estoy visualizando, pues yo pueda ver el área con mayor detalle. Ahí ven cómo se modifica, ¿sí?, el despliegue con respecto, digamos, el color. Conforme me voy moviendo de área, se va ajustando de acuerdo al área que está desplegada, ya sea en acercamiento o en alejamiento o en paneo, ¿sí? Ahí se hace más clara o más oscura, dependiendo de los valores de píxel que se tienen disponibles. Cuando se quieren hacer modificaciones permanentes, ¿sí? La pregunta de Jorge nos pregunta si desea mantener estos valores, o que ya modifiqué la imagen, ¿cómo los mantengo? ¿Sí? Bueno, aquí hay una opción que se llama Lock the DRA, o sea, mantener el Dynamic Range Adjustment, o sea, ya que está para una sola, ya le hago el lock, pero esto no va a modificar los valores de píxel. La forma como modificamos los valores de píxel es aquí, en el contraste general. Estos datos, ¿sí?, que estamos viendo, recuerden, son valores numéricos. Cada una de las bandas tiene una serie de valores de píxel y es desplegada con un cierto valor de realce al momento de verse en la pantalla. ERDAS Imagen por default aplica 2 desviaciones de estándar al momento de desplegar la imagen. Aquí podemos ver en gris, cuando desplegamos los histogramas de la imagen, en gris vemos el histograma original y en rojo vemos el histograma ya realzado con lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Aquí yo puedo decirle que este proceso lo aplique a una fuente determinada, ¿sí? Puedo decirle que lo aplique a la lookup table. Este es el parámetro por default, es decir, es simplemente una cuestión visual que no está modificando el valor del píxel. O puedo decirle que lo aplique al archivo imagen. Cuando yo lo aplico al archivo imagen, aquí tengan mucho cuidado con este punto. Cuando lo aplican al image file, aquí están modificando el valor de la imagen. Si por alguna razón ustedes necesitan que este histograma sea el valor que esté almacenado en el píxel de la imagen para algún otro software, ustedes tienen que usar esta opción y salvar la imagen preferentemente como otro archivo, ¿sí? Porque eso ya va a modificar los valores de píxel, y si ustedes hicieran, por ejemplo, una clasificación con esa imagen modificada, pues les puede arrojar problemas, ¿sí? Porque ya modificaron el valor del píxel, ¿sí? Espero que haya sido claro. Gracias, Jorge, gracias. Los filtros específicamente, ya digamos como lo que veíamos de filtros de realces espaciales, los tenemos aquí en el menú de raster. Aquí tenemos unas opciones que se llaman, es un conjunto de herramientas espaciales, y aquí tenemos el filtrado de convolución. El filtrado de convolución es el equivalente de los filtros que veíamos de Sharpen, de Smooth, de
detección de bordes. Fíjense, aquí están. Hay toda una librería de filtros que ustedes pueden utilizar. Aquí está, por ejemplo, el 3x3 de paso alto. Es similar al que ubicamos. Fíjense, este es el filtro que se aplica. El objetivo de este filtro es que va a tomar este kernel o esta matriz y las va a pasar sobre los diferentes valores de píxel de la imagen para modificar el valor del píxel, ¿sí? Aquí, como pregunta Andrés, aquí yo puedo seleccionar una imagen, decir, le voy a aplicar un filtro de paso alto, después aplicar aquí el botón de batch y aplicar ese mismo filtro a varias imágenes, ¿sí? El filtro, por ejemplo, 7x7 de paso alto, ¿sí? Nos permite pues incrementar todavía más esta diferencia, estas frecuencias espaciales entre los datos. Aquí vemos, la otra era de 3x3 con un 9 al centro, este es de 7x7 con 48 al centro. O sea, es muy extensa esta aplicación de este filtro, ¿sí? Bueno. Muy bien. El software viene con una serie de datos de ejemplo, ¿sí? Que ustedes pueden utilizar. De hecho, las guías, por ejemplo, aquí User Guide, el Imagine, ¿dónde está? Aquí en las guías que ustedes van a ir viendo, se hace referencia a los diferentes tipos de datos que están disponibles con el software. Viene un conjunto de datos y vienen los datos para instalar el software, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir siguiendo ahí esas operaciones utilizando las guías. Vamos a ver cómo podremos generar un mapa, ¿sí? Voy a utilizar para esto una imagen NITF, ya la habíamos visto con anterioridad. Esta es un archivo que ya tiene una serie de parámetros de proyección y también ya tiene RPCs, es decir, ya tiene un modelo geométrico definido. Vamos a suponer que yo no vaya a hacer todavía ningún procesamiento sobre esta imagen. Yo quiero generar una serie de anotaciones aquí. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a hacer un acercamiento a un área. Vamos a hacer un acercamiento a esta área, por ejemplo. Yo quiero generar un mapa de esta zona y voy a poner ahí un grupo de anotaciones, ¿sí? Voy a hacer aquí algunas modificaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo primero que voy a hacer es que voy a insertar lo que se llama un inset. Una ventana de inset me permite tener un acercamiento de una zona, ¿sí? Una disculpa aquí. Aquí puedo tener un acercamiento de algún área, ¿sí? Y ver con mayor detalle esa área, ¿no? ¿Sí? Voy a cerrar este insert. Close this. O puedo poner otro grupo de anotaciones para describir algún elemento, ¿sí? Aquí lo que voy a hacer es crear un nuevo layer de anotaciones. Le voy a poner Bolivia, anotaciones. Estas son anotaciones de Erdagen, son datos, digamos, visuales, ¿sí? Voy a adicionar aquí algunos textos, por ejemplo, área principal. Aquí yo puedo seleccionar el texto y cambiarlo de manera dinámica, ¿sí? Puedo cambiar diferentes
opciones respecto al texto, ¿sí? El color o el tipo de letra, ¿sí? Casi como si estuviera trabajando en Word o en PowerPoint, de manera muy accesible, ¿sí? Dado que este archivo es un formato NITF, hay una serie de datos que ya vienen incluidos en este tipo de imagen. Si yo a partir de este archivo genero un reporte, ¿sí? Aquí yo puedo seleccionar directamente la opción crear nuevo reporte de mapa. Aquí yo tengo una serie de templates predeterminados, pero ustedes pueden crear sus propios leyendas y, perdón, no sus propias leyendas, sus propios mapas, sus propios formatos y adicionarlos a la librería. ¿Sí? Estos son los que vienen por default, pero ustedes pueden crear sus propios mapas, ¿sí? Y ya una vez que creamos el mapa, ¿tienes? Entonces ya puedo hacer diferentes operaciones, como ponerle el grid de referencia para coordenadas o modificar las diferentes características, ¿sí? Por ejemplo, una de las ventajas de los formatos NITF es que aquí ya está tomando información directamente del archivo NITF, ¿sí? Esta información está en el encabezado directamente del archivo, ¿sí? Aquí hay datos, ¿sí? Por ejemplo, este mapa, esta visión, este mapa de ubicación, por así decirlo, me lleva automáticamente a la zona donde esté trabajando. Aquí me dice que estoy en Bolivia y me marca con una estrellita la zona de La Paz. Es una zona de referencia general para este mapa, ¿sí? Esta parte de aquí no está disponible, entonces la puedo borrar, ¿sí? Y pues aquí puedo ver con la opción de texto dinámico cuáles son los otros elementos que están disponibles, ¿sí? Aquí podemos ver todos los diferentes datos que tiene la imagen que están disponibles para tomar la información, ¿sí? Todo esto viene en el archivo NITF. Como les decía, estos datos ya tienen un cierto nivel de referencia y se pueden utilizar para generar una ortoimagen, por ejemplo, ¿sí? Si yo aquí quisiera adicionar, por ejemplo, un grid, ¿sí? Aquí yo selecciono la opción de un grid en la proyección que tenga o un grid UTM, ¿sí? Aquí yo lo selecciono y lo puedo adicionar a la imagen, ¿sí? Aquí me da diferentes opciones para la generación del grid. Lo voy a hacer con las opciones que están por default, simplemente para que ustedes lo tomen de referencia. Oh, perdón, aquí no le indiqué si yo quería que fuera una línea completa. Aquí tengo que ponerle datos aquí para que me aplique las diferentes cruces, ¿sí? Ahí me está encimando, ¿no? Por el formato de mapa que estoy utilizando, me está encimando las coordenadas, pero se puede modificar, ¿sí? Esta versión. Una vez que tenemos nuestro mapa, ¿sí? Yo puedo enviarlo directamente a PowerPoint, a Word o a un archivo JPG, ¿sí? Directamente, con estas opciones que están aquí en la opción de Manage. Cuando ustedes quieren definir algún tipo de mapa específico, ¿sí? Hay que empezar a crear el mapa desde cero y entonces definir de qué tamaño van a querer que sea la hoja, ¿sí? En este caso, ¿sí? Vean, hay diferentes opciones
para el tamaño de la hoja, pero ustedes pueden crear uno personalizado de acuerdo al tamaño que ustedes requieran. ¿Sí? Hay todas las herramientas ahí para hacer diferentes operaciones. Los templates son formatos internos, formatos nativos en este caso, y bueno, se necesitaría, hay algunos símbolos que se pueden traer, si son estos símbolos estándar, o si están en, por ejemplo, en GIF o en BMP, estos símbolos se pueden traer y utilizar de diferentes formas. ¿Sí? Muy bien. Voy a cerrar aquí el mapa. No voy a salvar nada. Voy a hablarles un poco acerca del formato NITF. ¿Sí? Nos está preguntando Luis acerca del formato NITF. Prácticamente todas las imágenes de los sensores de alta resolución, no solo BallView 2, sino QuickPeer o GeoEye, vienen en formato NITF. No es un formato que esté limitado a un cierto tipo de sensor. Por ejemplo, en lo que vamos a ver en el webinar de dentro de 15 días, que es LPS para principiantes, vamos a ver cómo podemos generar un bloque a partir de fotografías aéreas y de imágenes. ¿Sí? En este caso, aquí veo esta ortofoto, ¿sí?, de la zona de Denver. Esta fue creada con LPS y vamos a ver el procedimiento de crear esa ortofoto dentro de 15 días. Vamos a ver cómo podemos crear esas ortofotos. Vamos a ver también los procesos de mosaico, ¿sí? Susan, el día de hoy no vamos a ver específicamente mosaicos, pero vamos a hablar un poco de ellos. Vamos a hacer alguna sesión específicamente de mosaico, ya que es un tema más adelante, ¿sí? Entonces, aquí noten una cuestión. Si yo selecciono la herramienta de medición en una ortofoto, noten cómo aquí este icono, que es el que me permite medir elevaciones, está desactivado, ¿sí? Si yo quisiera medir, por ejemplo, este campo, que está aquí, la distancia, aquí me dice 195 metros. ¿Sí? Eso es lo que mide este lado de ese campo. Pero no puedo medir la elevación. Si no puedo medir, aquí vemos que en esta zona, por ejemplo, hay un área de edificios muy altos. Aunque es una ortofoto, bueno, se nota la inclinación de estos edificios por un efecto que se llama desplazamiento por relieve. Lo vamos a ver con más detalle en el webinar dentro de 15 días. Es una ortofoto, puedo tomar mediciones sobre ella, pero no puedo saber cuál es la elevación de este edificio. Para saber la elevación, tendría yo que usar una visualización estereoscópica. Sin embargo, con ERDAS Imagen, ustedes tienen la posibilidad de crear RPCs a partir de sus bloques, de los bloques que ustedes generan con LPS. Ustedes pueden crear RPCs y después, a partir de estos RPCs, generar una imagen en formato NITF que ya tenga los resultados de orientación de la imagen. ¿Sí? Esto lo vamos a ver con más detalle la próxima semana. Aquí lo estamos viendo en cómo interactúa con ERDAS Imagen este proceso. ¿Sí? Entonces vamos a ver esta misma ortofoto. Este fue el resultado de mi proceso con LPS. Después de que hicimos el bloque con fotografías aéreas, generamos el NITF de esa misma imagen. Esta no es una ortofoto, especifico. Esta es una imagen que tiene los parámetros de corrección, digamos que los parámetros con los que fue aerotriangulada esa imagen, ¿sí? Y tiene los datos de orientación ya dentro del archivo. Entonces, cuando yo despliego ese tipo de imagen y aplico la opción de medición, entonces yo ya puedo medir elevaciones. Aquí hay algo que se está demorando otra vez. Les pido una disculpa. A veces mi antivirus es un poco
invasivo, pero no lo puedo desactivar. Entonces, a veces hace que el acceso a mis discos sea un poco más lento. Pero ya va a ser el despliegue de la imagen. Ahora se los muestro. Aquí ya tengo el archivo NITF. Voy a hacer un acercamiento a la zona de los edificios que comentábamos, ¿sí? Vamos a hacer un acercamiento. Si yo aplico ahora sobre este archivo NITF, la herramienta de medición, noten cómo la opción para medición de alturas ya va a estar habilitada, ¿sí? Ahí ya está habilitada. Entonces puedo seleccionar aquí, medir alturas, puedo seleccionar la base del edificio y la parte superior del edificio, y ahí me dice que la altura de ese edificio es de 210 metros, ¿sí? ¿Qué tan preciso es eso? Bueno, los invito al webinar dentro de 15 días. Ahí vamos a ver el bloque, vamos a medir la elevación en estéreo y después la vamos a comparar con lo que tienen aquí. No es tan preciso, pero sí les permite tener una idea bastante cercana de la altura de los objetos. Por ejemplo, este otro mide 97 metros. Entonces, la gran ventaja es que pueden generar un producto con el que pueden hacer medición de elevaciones en monoscópico derivado de sus procesos con LPS, ¿sí? Tienen aquí varias preguntas respecto a los NITFs, ¿sí? Las imágenes satelitales vienen en varios sabores, ¿sí? Por ejemplo, esta que estábamos viendo es una imagen QuickBird en formato NITF, ¿sí? Yo tengo varias opciones para hacer un proceso de ortorrectificación de esta imagen, porque ya viene con los RPCs incluidos. ¿Cómo lo sé? Yo puedo aquí seleccionar una opción, seleccionando orto con un modelo existente u orto con selección de modelo. Si yo selecciono esta opción, yo voy a poder seleccionar el modelo geométrico para hacer el proceso de ortorrectificación. En este caso no voy a poner puntos de control, ¿sí? Simplemente voy a seleccionar el modelo geométrico, que en este caso sería QuickBird RPCs. QuickBird RPCs. Pero noten una cosa, aquí dice Existing Geometric Model RPC. O sea, este ya tiene un RPC incluido. Cuando yo veo esto en una imagen, eso quiere decir que la imagen ya tiene sus datos de coeficientes polinomiales y que yo los puedo utilizar para hacer un proceso de ortorrectificación. Entonces le voy a decir usar la calibración existente, y entonces lo que me va a pedir el software pues es ya sea aplicar un método de remuestreo, es decir, generar una imagen nueva, y voy a necesitar un dato de elevación. Recuerden, los procesos de ortorrectificación necesitan la corrección del terreno. Entonces necesitamos aquí un archivo de elevaciones que se puede tomar de la librería de elevaciones o se puede tomar de un archivo que ya esté en mi máquina o en alguno de los procesos de las áreas de red, ¿sí? Aquí es sin puntos de control. Hay otros procesos que nos permiten generar o identificar puntos de control complementarios y entonces mejorar la precisión. Estos RPCs ya vienen con una precisión pues determinada, dependiendo del área, pues el tipo de imagen que se trata, puede ser de varios metros, varía, no es que todas sean 10 metros o todos sean 5 metros o todos sean 20 metros, hay una variación, pero nos aproxima pues muy bien a la zona que estamos trabajando. Si nosotros queremos hacer un proceso
de georreferenciación o de ortorrectificación utilizando puntos de control, ¿sí? Necesitamos una fuente de datos para esos puntos de control. El típico tradicional de ERDAS Imagine es utilizar dos imágenes, ¿sí? Aquí tengo una imagen spot pancromática. Casi todas las imágenes ya vienen al menos con un nivel de referencia, pero si tuvieran una imagen que no tuviera referencia en lo absoluto, ¿sí? Por ejemplo aquí, ¿cómo puedo ver si una imagen tiene referencia o no? Noten cómo al mover mi cursor sobre el viewer del lado izquierdo, en la parte inferior, donde aparecen las coordenadas, ahí donde estoy mostrando ahora con mi cursor, vemos coordenadas de archivo y no veo ningún dato de proyección. Si yo paso mi cursor a la otra imagen, ya tengo coordenadas en un sistema cartesiano y además tengo la descripción de la proyección. ¿Cómo se hace el proceso de georreferenciación? Bueno, muy rápidamente, aquí voy a seleccionar la imagen que quiero georreferenciar, es la pancromática, y voy a seleccionar Control Points, ¿sí? Control Points me va a permitir seleccionar un modelo geométrico, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí podría seleccionar Spot 5 si esta imagen tuviera todas sus efemérides disponibles, pero no las tiene. Es una imagen que no tiene absolutamente ningún nivel de referencia, está completamente cruda y no voy a hacer ortorrectificación, ¿sí? Entonces voy a utilizar un modelo polinomial, ¿sí? Le digo OK. Después tengo que indicarle la fuente de donde voy a tomar la imagen de referencia, ¿sí? Déjenme ir a mi directorio y a tomar la imagen Spot XS. Voy a usar la multiespectral para dar la referencia. Aquí me dice los datos de la proyección que tiene la imagen que voy a usar de referencia y ahí me muestra las dos imágenes. Entonces lo que tengo que hacer es ir identificando punto por punto y después resolver el proceso con base en un polinomio de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Mientras más alto sea el orden del polinomio que usen aquí, mayor es el número de puntos de control que necesitan y también pues aplican una mayor deformación en la imagen, ¿sí? Esto vamos a tener también una sesión específica únicamente de georreferenciación y ortorrectificación para entrar en más detalle. Aquí lo que sigue es identificar puntos de control terrestre. Después del tercer punto, el software les va a llevar automáticamente a la siguiente posición y ya que tengan resuelto el proceso, ya se puede hacer el proceso de remuestreo, ¿sí? Pueden salvar esos puntos y después volver a abrirlos, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo uno ya salvado previamente. Cuando vemos Control Points, yo puedo seleccionar el modelo que está salvado y entonces puedo ir a donde están mis datos. Aquí está. Entonces ahí ya me abre el archivo. Tengo que seleccionar nuevamente la imagen que voy a utilizar y abrir los puntos que salvé previamente, ¿sí? Aquí voy a cargar los puntos de entrada. Estos son mis puntos de entrada y aquí tengo mis puntos también de referencia. Estos los digitalicé previamente. Esto es, si ustedes empiezan a hacer el trabajo un día, pueden seguirlo al día siguiente, ¿sí? Aquí me está preguntando de una transformación. En realidad no hace ninguna transformación porque la proyección es la misma en ambos casos. Solamente se tendría que hacer cuando hay un cambio en esas coordenadas. Aquí vemos los 3 puntos, ¿sí? Que ya digitalicé previamente. Y si ubico algún cuarto punto,
Siempre la forma tradicional de hacer la ubicación es primero en la imagen que no tiene referencia y después en la siguiente. Ya me pone en automático el siguiente. Muy bien. Ya nos hemos extendido bastante del tiempo. Yo les agradezco mucho por su participación. Como les decía, vamos a tener otras sesiones webinar para información adicional sobre los productos de software, actualización, soporte técnico, capacitación en los diferentes productos. Voy a seguir contestando algunas preguntas un par de minutos más, pero sí quisiera cerrar ya la sesión para los que tengan que retirarse. Agradezco mucho su atención. Toda nuestra red de distribuidores locales, también en Latinoamérica y España, también están disponibles para sus diferentes preguntas o inquietudes. Este es el primer webinar de nuestra sesión 2012, ¿sí? Vamos a tener varios más anunciados en breve. Pueden ver los diferentes webinars en la página de ERDAS, ahí en la opción de Upcoming Webinars. Son los webinars que vamos a tener disponibles, que ya están agendados. Y también pueden ir a Archive Webinars. Estos nos muestran los webinars que ya han sido impartidos y que están disponibles para que ustedes los puedan volver a ver. Y bueno, el próximo 10 de febrero, también a la misma hora, 11 de la mañana, vamos a tener ERDAS LPS para principiantes. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Aquí están los datos de contacto, tanto míos como los de Jairo. Pueden hacernos llegar también todas sus inquietudes. ¿Sí? Rafael me preguntaba muy rápidamente el resultado aparece en la parte, pero desaparece. Sí, hay valores, sí, cuando tú hay una serie de opciones de propiedades que puedes modificar ahí para ver los valores en X, Y y Z, ¿sí? Perdón, en X y Y. También en Z cuando estás haciendo una ortorrectificación, pero no es tan detallado como cuando lo haces en LPS, Rafael. La presentación, el webinar, ustedes lo pueden ver directamente de la página de ERDAS. Es esta dirección que había puesto anteriormente. En este link ustedes pueden ver, entran a la página de ERDAS y allá en Resource directamente seleccionan Archive Webinars.